Bueno, vamos a comenzar con la introducción del último módulo que se revisa, pero el más importante porque es donde centralizamos la información de todos los demás módulos, que es el tema de actividades pendientes o tareas. Cuando yo ingreso, entonces, como un usuario que no tiene privilegios para ventanilla única o para Xiao, entonces lo que voy a ver es esta pantalla donde aparecen las tareas que me han asignado en alguno de los módulos. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo autoevaluación de acreditación, a mí, que es el usuario que estoy logueado en estos momentos, me delegaron dos actividades. Entonces ya yo podría como hacerle seguimiento a esas dos actividades y subir evidencias de las dos actividades que me delegaron en el tema de acreditación. Pasa lo mismo para el tema de habilitación, el tema de habilitación bajo la resolución 3100 del año pasado. Resulta que aquí hay una cosa importante y es que el sistema ya venía trabajando con esta resolución, pero nos dijeron, venga, hay que arrancar con la nueva resolución de habilitación. Entonces lo que hicimos fue hacer otra versión y los clientes actuales pues manejan la resolución 3100 actual, pero también manejan la anterior. Entonces ya el hospital decide como con cuál de las dos quiere trabajar. En este caso, si vamos a arrancar, pues la idea es como arrancar de una vez con la 3100. Digamos, entonces en esta autoevaluación me asignaron dos tareas. En alguno de los comités a los que pertenezco me asignaron una actividad que está pendiente en el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, en el tema de administración de riesgos. En el tema de otras reuniones, son tareas que se crearon dentro de reuniones que no hacen parte de ningún comité. Un ejemplo, si nos reunimos, digamos, una persona de la empresa se reúne con una persona de afuera para hablar de un tema que les concierne a todos, y dentro de esa reunión que no estaba programada dentro de ningún comité, entonces se puede igual crear la reunión, colocar el tema de la agenda, cuáles fueron los puntos que se tocaron, qué tareas quedaron, y a esas tareas se le pueden hacer seguimiento y también se le puede subir evidencias, etcétera. En el tema de correspondencia, entonces son los documentos que han llegado a la institución y que en ventanilla única o en el Xiao dijeron Raúl Orlando Tálvaro es la persona encargada de dar respuesta a esos oficios. O en su defecto, que ventanilla única se los delegó un funcionario, pero ese funcionario dijo, no, eso llegó por error a mí y ahora lo que hago es que lo voy a repetir hacia tal persona. Entonces también a esa persona le llegarían como esas responsabilidades de dar respuesta a los oficios que ingresan. Planes de acción son los planes de acción que yo debo hacer, no para ejecutarlos, sino para planificarlos, ¿sí? Entonces, digamos, estamos haciendo el tema de acreditación. Y en la acreditación, pues cuando se detectan las falencias, entonces se pueden crear de una vez los planes de acción. Pero podría pasar que se decida que no se crea el plan, sino que se delega a la persona que tiene que crear el plan, o el grupo de personas, porque puede ser un grupo. Entonces aquí aparecería, digamos en este caso tengo 18 planes de acción para crear. Encuestas pendientes, resulta que en el ámbito del módulo de gestión del riesgo hay unas encuestas que hay que hacer a veces. Entonces, cuando se planean los riesgos allá en ese módulo, a todos los usuarios del sistema les llega aquí en las tareas unas encuestas que deben resolver para poder avanzar allá en el tema de gestión del riesgo. También si en el módulo del tema del plan de auditorías me pusieron a hacer alguna tarea porque me encontraron hallazgos y me dejaron un plan de mejoramiento, entonces aquí aparecerían esos planes de mejoramiento que tengo que cumplir para la siguiente auditoría. Entonces, todos los módulos utilizan planes de mejoramiento y por lo tanto todos desencadenan aquí en alguna de estas fichas que tenemos acá. Entonces, en conclusión, podríamos decir que aquí hay un esquema general de qué es la presentación completa del software. Entonces tenemos el tema de acreditación, primer módulo, donde pues ahorita vamos a ver que tiene para poder crear varias versiones dentro de un año o durante varios años, pues crear digamos por cada año una versión. Entonces tenemos el tema de habilitación, el tema de los comités, donde yo parametrizo mis comités, creo los comités, pongo los funcionarios que componen los comités y digamos
convoco a las reuniones o las programo y le llevo pues todo el tema de seguimiento a esas reuniones y a las actas y a las tareas que quedan. Seguridad, el sistema de gestión y seguridad de salud del trabajo, administración de riesgos, otras reuniones que hace muy parecido a los comités, el tema de ventanilla única, correspondencia incluye ventanilla única más el módulo del SIAU, que son hermanitos pero no son exactamente iguales, y el tema de auditorías. Cuando yo ingreso al programa, entonces aquí tengo la parte superior izquierda del menú. Entonces, dependiendo pues de los usuarios, del usuario que se loguea, puede acceder a ciertas cosas de la configuración. Pero en síntesis aquí están los módulos. Voy a detenerme un momentico en el módulo por el cual hay que iniciar, que es como transversal a prácticamente todos los otros módulos, es el sistema integrado de planeación y gestión. Aquí, el sistema integrado de planeación y gestión, entonces me permite hacer toda la parte de direccionamiento estratégico, donde yo voy a tener que declarar entonces la misión, la visión y las políticas de calidad de la institución. Esto entonces hace parte de la gestión documental institucional. Tengo que crear los procesos, este es como el más importante, porque cuando hablo de transversalidad, resulta que si yo voy a hacer cualquier tipo de actividad dentro de los distintos módulos, entonces todos van a ir amarrados de alguna manera a un proceso. Entonces, primero yo debería crear mis procesos. Entonces aquí configuro mi mapa de procesos, donde yo arranco a decir, bueno, dentro de los procesos estratégicos, dentro de los misionales, de los de apoyo, qué procesos tengo. Y esos procesos entonces, pues obviamente pues hay que documentarlos. Entonces aquí yo puedo visualizar la información que tiene el proceso y también entonces editarla, ¿no? Entonces, qué tipo, digamos en este caso, qué tipo de proceso es, objetivos, alcance, estatal, etcétera. Aquí hay una cosa muy importante. Después de que ya uno termina de hacer esa parte documental y crear las actividades, establece los proveedores de estas actividades, cuáles son los clientes, etcétera, defino quiénes crearon el documento, lo revisaron y lo aprobaron y visualizo las distintas versiones. Entonces digamos que este documento aquí lleva 3 versiones, yo puedo ver cualquiera de ellas y si quiero crear una nueva, pues simplemente hago el control de cambios, o sea, de registro que le estoy cambiando al documento. Él me va a tomar toda la información que tenga parametrizada dentro de este esquema, me va a marcar estas personas involucradas y me va a guardar una versión nueva. Hay una parte donde las personas que visualizan la documentación de este proceso, entonces visualizan solamente la última versión, pero yo como administrador sí puedo hacerle como seguimiento a todas las versiones que ha tenido el documento. También puedo mirar cuáles son los procedimientos que están involucrados entonces a ese proceso. Y por último, una cosa que es bien importante y no se utiliza mucho en la gestión, en la configuración de la gestión por procesos, es el tema de los activos. Estos activos están ligados intrínsecamente al tema de gestión del riesgo. Entonces, yo debo definir cuáles son esos activos para poder hacer allá la gestión. Obviamente, pues hay toda un marco teórico que justifica eso, hay una reglamentación que ya cuando les muestre un poquitico sobre el tema de gestión de riesgo, vamos a mirar de dónde sale, porque todo está enlazado. Entonces allá se muestra pues cuál es la resolución que me obliga a tener esta información. Entonces, como esto hace parte de la creación de los procesos, entonces aquí creamos los activos para el tema de marco digital, para el tema de poder hacer la evaluación de los riesgos de seguridad digital y avanzamos en el tema de configuración. Bueno, entonces estamos hablando del módulo de sistema integrado de planeación y gestión. Puedo crear los comités que hacen parte de la empresa, mirar cuáles son esos comités a los que yo pertenezco. Aquí me voy a tener otro momentico. Entonces, digamos que yo estoy, por ejemplo, en el módulo de comisión de personal. Cuando yo ingreso al módulo, entonces puedo visualizar, bueno, dentro de los detalles y esto, puedo mirar cuáles son las actas que se han creado en las reuniones de este comité y puedo programar reuniones nuevas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 3 reuniones que se han programado. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy clic a esta, digamos, puedo parametrizar entonces la fecha y la hora de la programación, cuándo se ve que inició, con qué consecutivo, porque todas deben llevar un consecutivo, un código, quiénes fueron los asistentes a la reunión, puedo crear invitados o en su defecto cuando digamos que este comité solamente tiene un integrante, pero si tuviera varios aquí veríamos la lista de todos los integrantes que fueron invitados a la reunión del comité
Y pues podemos agregar personas que no hacen parte del comité. Puedo establecer entonces toda la parte documental de qué pasó en la reunión, qué tareas quedaron, quién es el responsable, para cuándo tiene que hacerse el seguimiento de esa acción, etcétera. Puedo agregar nuevas tareas. Dentro de la reunión puedo entonces, por ejemplo, cargar adjuntos, ¿cierto? Arrastrar documentos que hicieron parte de la reunión, como evidencias fotográficas o cosas que quiera adjuntar. Y a la final, pues entonces yo puedo cerrar el acta, y cuando yo cierre el acta va a desaparecer de esta lista de reuniones pendientes y me va a aparecer en el tema de las actas, que aquí ya sería simplemente un PDF solamente para consulta. O sea que en estos momentos todavía puedo utilizarla. Como soy usuario administrador y estoy dentro del comité, entonces puedo editarla, y aquí simplemente me asigno conmuto para que quede ya cerrada. Aunque todavía puedo editarla, queda como que yo soy la persona que soy el responsable en este momento de hacer el acta y hacer el seguimiento a que se cumpla. En el hospital, Omeris nos pidió el favor porque aquí todos los encargados, digamos todas las personas que hacen parte del comité de comisión personal, pueden acceder al acta para revisar qué fue lo que se escribió. Cuando ya viene la siguiente reunión, pues todos dicen, yo ya la leí, entonces acepto. Pero nos pidieron el favor de que se pudiera imprimir primero para poder enviarla. Entonces lo que hacemos es que podemos hacerle clic a esta impresora, y él nos muestra un enlace donde está toda ya pues en otro formato, ya que es de solo lectura, la información del acta. Entonces allá lo que hacen es que le mandan este enlace por correo electrónico a todos los integrantes para que ellos la lean y luego puedan decir si aceptan o no pues la construcción del acta. Entonces están como las dos formas de utilizarlo. Bueno, entonces tenemos entonces centralizada todo el tema de las reuniones de todos los comités, y adicional, como les comentaba, que se pueden crear entonces unas acciones de mejora o unas tareas. Entonces en esas tareas pues están los responsables, etcétera. También hay una parte donde se le hace seguimiento a estas tareas que quedaron dentro de la reunión. Bien, entonces volvamos al módulo de sistema integrado de planeación y gestión. El tema de otras reuniones hace exactamente lo mismo que el que les comenté de mis comités, pero como son reuniones que no están en el ámbito de ningún comité preestablecido, pues entonces aquí va a cambiar un poquitico la forma de hacerlo, porque yo sí tengo que decir quiénes son los integrantes, al contrario que en el comité me los carga automáticamente. Bien, los documentos públicos son un resumen de todos los documentos que se han creado en la institución. Entonces, por ejemplo, creamos un instructivo de lavado de manos. Entonces aquí van a aparecer los instructivos de lavado de manos, pero solamente en su única versión. Y por eso se llaman públicos. Cualquier persona puede acceder, pero accede solamente en modo lectura y a la última versión que se tiene. Y podemos tener un tema de documentos internos y externos, donde podemos crear, digamos, los instructivos y los procedimientos, los protocolos, las guías, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo tengo un instructivo que se llama instructivo A. Tiene una descripción, le ponemos un código de qué proceso hace parte ese instructivo, qué tipo de instructivo es, y de acuerdo al tipo de instructivo, entonces pues ya me voy a la norma y empiezo a establecer las características del instructivo. En este caso, digamos, es un protocolo. Entonces, el protocolo me exige que tengas saber cuál es la situación del problema o evento, qué definiciones hacen parte del protocolo. Aquí yo puedo cargarle imágenes y texto, qué requerimientos, objetivos, etcétera. Cuando termino de hacer la documentación de ese protocolo, otra vez, quién lo creó, quién lo revisó, quién lo aprobó, qué cambios se han hecho para la versión y las fechas en las que se han hecho actualizaciones de este protocolo. Puedo aquí entonces crear una nueva versión y me va a aparecer una nueva fecha con las versiones del protocolo para cualquier tipo de documento pues interno que se tenga dentro de la institución. Estos documentos internos son los que le comentaba que van a aparecer aquí en documentos públicos únicamente en la última versión. Bien, entonces sistema integrado de planeación y gestión nos permite hacer este tipo de configuraciones, y después de que ya yo tengo organizada esa parte, aunque no es exclusivo, no es que yo tenga que hacer toda la parametrización profunda y tener todos los protocolos y todo para poder utilizar los otros módulos, si es por lo menos necesario tener los nombres de los procesos, ¿no? Entonces, digamos, en los estratégicos, qué procesos tengo, en los misionales, qué procesos tengo. Eso sí es como el único requisito para poder utilizar los demás módulos. Bien, en el tema vamos un momentico al sistema de acreditación, y con este sistema de acreditación entonces prácticamente les voy a mostrar tanto el de acreditación como el de habilitación, porque tienen la misma estructura. Obviamente no son la misma cosa,
pero se puede manejar muy parecido dentro del software. Aquí yo tengo varias versiones, entonces digamos que se hizo una versión del 26 de junio del 2019. Está abierta porque todavía no se ha terminado el proceso de la autoevaluación. Entonces, aquí cuando ya se termina todo el proceso, él me arroja entonces unos informes que van para el ministerio. Lo primero que yo hago para poder utilizar para poder hacer entonces la autoevaluación de acreditación es crearla, la podemos crear aquí y cuando la creo me habilita esta herramienta para visualizar. ¿Qué tenemos? Tenemos los estándares de la resolución, ¿sí? Entonces digamos, tengo en los asistenciales, tengo este primer estándar y este primer estándar que hay que calificarlo, pues se debe calificar bajo unos criterios que están establecidos aquí. Entonces esos son los criterios que se utilizan. Esta papelera usted cuando ingresa no la va a ver porque como aquí está mi usuario pues de desarrollador, pues yo sí digo, ay mira que es que me sobró un estándar porque los estaba construyendo, lo elimino o los edito, pero pues ustedes no la verían. Primero defino si mi institución este estándar aplica o no. Digamos que en este caso sí aplica. Entonces vamos a hacer en el tema de la evaluación cualitativa. Entonces tengo que hacer primero cuáles son mis fortalezas. Entonces le doy clic a las fortalezas. Él me muestra entonces otra vez, me muestra los estándares. Recuerden que las papeleras no las van a ver. Me muestra si ya está calificado, en qué va el tema del mínimo, la moda y la media para este estándar. Y yo puedo establecer mis fortalezas, entonces tengo una fortaleza donde debo declarar qué evidencias tengo para poder decir que esa fortaleza realmente la tenemos en la institución y tengo que clasificarla. Aquí tengo entonces una primera fortaleza para este estándar, puedo tener otra o puedo tener varias y pues puedo agregar más o eliminarlas. Entonces en el tema de la autoevaluación, paso 1, establecemos las fortalezas y después establecemos las oportunidades de mejora. Otra vez me recuerda cuáles son los criterios del estándar y el estándar que estoy trabajando. Entonces yo establezco cuáles son mis oportunidades de mejora, las clasifico. Aquí importantísimo saber si esas oportunidades son de enfoque de implementación de resultados. Y después de que ya tengo esa parte, entonces pasamos al tema de la hoja radar. La hoja radar está montada en estas casillas de selección. Entonces digamos ejemplo, este estándar ya lo tengo calificado en 1. Si paso el mouse por encima, me dice que estoy calificando el enfoque sistémico y el enfoque sistémico que tiene en este caso el valor de 1. Ese 1 significa que el enfoque es esporádico, no está presente en todos los servicios o procesos, no es sistémico. Entonces ya me muestra la descripción de qué significa el 1 para el enfoque sistémico. Si yo quiero cambiarlo a 2, entonces antes de cambiarlo a 2 debo mirar la hoja radar, pero aquí ya está porque con que ponga el mouse encima del 2, entonces ya me muestra que el 2 significa que comienzo de un enfoque sistémico para los propósitos básicos, etc. No, entonces veremos a ver si cumplimos con el 3. Entonces vamos leyendo, tomamos la decisión, ya tomé la decisión, quiero 4, porque el enfoque sistémico tiene buen grado de integración, etc. Le doy clic, entonces ya con eso me queda guardado que es el 4, y entonces ya él va a hacer todos los cálculos pertinentes para poderme dar luego entonces los estadísticos que se necesitan entregar en el ministerio. Hago con todos mis estándares la misma tarea. Lo hago con todos los grupos de estándares y cuando termino entonces voy a priorizarlos. Entonces aquí está el tema de priorización. En el tema de priorización entonces me va a mostrar los estándares con los hallazgos que se tienen. Me está mostrando de qué son. Digamos que esto es una oportunidad de mejora que es de enfoque, donde yo voy a tener que calificarla. Pasa lo mismo. Si pongo el mouse encima me muestra qué significa el 3 que estaba seleccionado. Y si lo quiero cambiar por el 4, pues primero miro de qué es lo que significa ese 4 para poder establecer. Ese es el 4. Aquí me aparece que la persona encargada de hacer el plan de mejoramiento para esta oportunidad de mejora es Raúl. Le puedo agregar un compañero o varios y cuando yo le seleccione a la persona, pues entonces se le va a notificar por correo electrónico que ya ha sido seleccionada para crear ese plan de mejoramiento y adicional, cuando vaya al módulo con el que empecé, pues van a aparecer dentro de mis planes de mejoramiento, pues un plan que tengo que construir. Bien, después de que ya tengo entonces priorizado, entonces podemos pasar al tema de las acciones de mejora. En las acciones de mejora, entonces voy a mirar aquí en los asistenciales, entonces me muestra el estándar, cuáles son las oportunidades que quedaron priorizadas, porque no todas son susceptibles de crear acciones de mejora. Entonces digamos esta quedó priorizada porque está con 125 puntos de total, y esta no, mire que hay una diferencia, no está rojo y no está el ojito de la derecha, pues significa que esto es una información que no puedo establecer el plan de mejoramiento. Entonces, este sí.
Ahora, ¿de dónde salió que es que uno con 27 y otro con 125? Pues obviamente en la parte de parámetros y asociación hay una parte donde se dice por debajo de qué valor no se priorizan las oportunidades de mejora y por lo tanto esto se va como haciendo transversal en esta parte. Si yo le doy al ojito, entonces ya estamos haciendo la autoevaluación, aquí es donde empiezo a definir las acciones de mejora para esta oportunidad de mejora. Entonces, cuándo inicia, cuándo termina, qué proceso o procesos afecta, porque entonces le puedo agregar otros procesos. No, entonces digamos que también me afecta a este y también me afecta a este. Entonces me aparecen los procesos que afecta. ¿Quién es el responsable de llevar a cabo esta acción de mejora? ¿Cuándo se le hace seguimiento y quién se lo va a hacer? ¿En qué estado está el primer seguimiento? ¿Cuándo se le hace el segundo seguimiento? ¿Quién se lo va a hacer? ¿En qué estado está ese segundo seguimiento? Y por último, un tercero y un cuarto seguimiento. Unas barras de mejoramiento y puedo agregarle otras acciones de mejora a la misma oportunidad. Todas esas oportunidades otra vez van a ir a las tareas del usuario y al módulo que nos permite centralizar si esas tareas se están o no cumpliendo. Entonces voy a volver al inicio. Entonces voy a meterme otra vez a Sistema Único de Acreditación. Y entonces esa priorización pues ya las mostré ahorita, las acciones de mejora. Y voy a descargar, digamos que yo quiero descargar de todos los grupos o por el grupo de gerencia, por ejemplo, vamos a hacer fotos. Yo puedo descargar el resumen de todas las acciones de mejora. O puedo descargar el resumen, pero solamente de las priorizadas por encima de 60. En este caso, porque el top que pusimos en configuración es de 60. Puedo descargar el informe general de autoevaluación o puedo cerrar el ciclo. Cuando lo cierro ya no puedo editarlo, todo lo que aparece solamente de consulta. Entonces voy a mostrar, por ejemplo, este informe, que es el que nos pidió la institución para la alta gerencia y para entregarle al ministerio. Aquí tenemos entonces la autoevaluación que está por el grupo de estándar, cuál fue el estándar, qué fortalezas se encontraron, qué oportunidades de mejora, qué soportes tienen esas oportunidades, la evaluación cuantitativa que se hizo, los promedios con el riesgo, el costo del volumen por cada uno y así sucesivamente para todos los estándares que se autoevaluaron dentro del proceso. Están los planes de acción que se generaron. Entonces, para este estándar, con qué oportunidad, la priorización que se hizo, etcétera, los responsables, los seguimientos. Bueno, entonces, la forma en la que se hace el tema de autoevaluación de acreditación es muy parecida al tema único de habilitación. Entonces, habilitación, la habilitación 3100 también se parece muchísimo, digamos, al tema del sistema integrado al sistema de seguridad de salud, seguridad y salud del trabajo. Entonces, están las versiones, yo puedo visualizar la información, estas ya están, estas no se ha cerrado, o sea que la puedo cerrar, esta ya está cerrada, solamente es para visualización. Vamos a chismosearnos qué tiene esta. Entonces me muestra, por ejemplo, qué es esperado obtener en el planear y qué puntaje se tiene. Nos muestra cómo nos quedó. Yo puedo entonces arrancar, digamos, con el hacer. Entonces en el hacer vamos a hacer la autoevaluación de los estándares que tenemos de gestión de salud. Entonces, aquí está el tema del ítem, lo que se necesita cumplir, decimos si cumple o no, si cumple perfecto, si no cumple entonces decimos aquí pues mira que me cambia los valores, si no cumple entonces pues tengo que justificar por qué no cumple y quién es el responsable de hacerle un plan de acción a este estándar. O si no aplica, pues entonces debo justificar por qué no aplica, perdón, cuando aplica o no aplica, digamos que en este caso no justifico o sí justifico, y este que justifico o no justifico, pues tiene un efecto en la calificación del estándar. Bien, aquí me bajo un punto, por ejemplo. Después de que termino toda la autoevaluación, aquí ya me van quedando entonces los responsables de hacer los planes de acción para esos estándares que no se están cumpliendo. Y puedo entonces tener mi evaluación general. En la evaluación general entonces me está mostrando el resumen de cómo me fue, ¿no es cierto? Y me muestra unas actividades aquí que tienen que hacerse necesarias de acuerdo a la evaluación que se obtuvo. Y entonces, como habíamos visto al principio, tengo varias vigencias porque puedo hacer varias autoevaluaciones durante el periodo que se desea. Bueno, dado que todos los módulos se parecen mucho, voy a hablar uno de que no es tan parecido y es el módulo de tablero de control, específicamente en la parte de los compromisos. Aquí en los compromisos, entonces yo puedo establecer cuáles son esas tareas que quedaron dentro de alguno de las autoevaluaciones que estamos haciendo
para mis usuarios. Entonces, digamos, aquí, por ejemplo, a simple vista que en el tema de acreditación, tengo unas tareas para evaluar. 7 tareas se han creado. Me está mostrando estas en rojo porque no se han iniciado. Me muestra estas en verde que significa que ya están terminadas. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, si le subieron evidencias a esta tarea, le doy clic al ojito y él me muestra que el 30 de junio del año pasado se le subieron una evidencia que tenía este título y le adjuntaron una imagen y le adjuntaron un documento de Word donde yo puedo pues darle clic y visualizar la información que en ese momento subió la persona que tenía la tarea. Bueno, entonces también puedo filtrar. Entonces yo quiero que muestre, por ejemplo, las acciones de mejora que hay con sus estados para el módulo de acreditación, pero que le corresponden, por ejemplo, a esta persona. Entonces, si yo quiero solamente las de esta persona, entonces le doy clic a la lupita y me muestra, esta persona no tiene ninguna. Digamos Raúl entonces tiene 3 de las 7 que habían. Pero no, yo quiero que sean las de Raúl y de alguna de estas vigencias. Entonces selecciono la vigencia que quiero. Pero que sea de este grupo de estándares. Y al mismo tiempo que sea de enfoque. Entonces puedo como ir filtrándolas. Digamos que en este caso tengo 2 que son de enfoque asistenciales para esta vigencia y con esta responsable. Pasa lo mismo con las tareas que se generan en habilitación 3100. Los filtros que existen dependen obviamente del tipo de módulo. Entonces, digamos, en el sistema de seguridad y salud del trabajo, solamente hay 2 filtros, o por usuario, que es el responsable de la tarea, y por servicio, a qué tipo de servicio estamos haciendo como la autoevaluación. La lupita verde lo que hace es que me entrega la información, pero entonces me la permite descargar Excel. Qué tareas que hago en otras reuniones, en habilitación, en acreditación, los planes de mejora que hay que hacer. Una cosa es que yo tenga aquí, por ejemplo, digamos, en este sistema, tengo unas tareas que ya se crearon y que alguien tiene que realizar. Pero aquí son planes de mejoramiento que se deben hacer. Entonces, digamos, estamos haciendo la autoevaluación y se delegó que tal persona es la encargada de hacer el plan de mejoramiento. Entonces aquí me aparecerían esos planes de mejoramiento que se tienen que hacer. Ejemplo, para la vigencia del 30 de junio, en el tema de seguridad en el trabajo, en este estándar se encontró que no se cumple. Entonces se necesita hacer un plan de mejoramiento. Y también en algunos tenemos entonces unos informes estadísticos que nos muestran pues cómo va el tema de la ejecución de esos planes. Bueno, ahora voy a hablarles un momentico del tema de gestión documental. La gestión documental es un tema amplio, voy a tratar de resumirlo lo más posible. Entonces, aquí tenemos 2 hermanitos. Por un lado, la ventanilla única donde se recepcionan los oficios que llegan a la institución, pero también el tema de las QRs. Entonces, nosotros tratamos una PQR como un oficio que llega a la institución, solo que el canal es muy específico porque me llegó la PQR por la página web, o me llegó por el buzón de sugerencias, o me llegó un relato de un paciente. Entonces, esas PQRs tienen un tratamiento especial y por eso se manejan en un módulo diferente, aunque todos, al ser documentos que llegan a la institución, a todos se les mide el tiempo de respuesta, se mide que las personas involucradas sí estén dando respuesta a las PQRs o a los oficios internos de la misma manera. Si yo voy a recepción, entonces lo primero que me muestra es muchas cosas en rojo. ¿Qué es esto? Son oficios que no se han terminado, no se han finalizado. Entonces él me muestra, la idea es que el usuario de ventanilla única responsable de que esta ventana la menor cantidad de veces aparezca con todos estos rojos. Digamos aquí entonces, por ejemplo, se creó, digamos, una PQR, ¿sí? Se creó una PQR con este radicado, con este consecutivo, se creó este día y está en un estado que no se ha notificado todavía. O sea, no se ha notificado, no se sabe a quién es la persona encargada de darle respuesta a esa PQR que llegó a la institución. Cuando llega un oficio de institución, pues ventanilla única lo crea, tiene que decir qué tipo de documento es, el sistema automáticamente le calcula entonces cuántos días hábiles, obviamente de acuerdo a cierta configuración que la misma institución hace, cuántos días hábiles tiene de respuesta, hasta qué día tiene plazo la persona para dar respuesta y de acuerdo a si se cumple o no con este plazo, entonces se van a marcar los documentos como que se cumplió
o no se cumplió con esos términos de respuesta. ¿Quién lo creó? ¿Quién es la persona responsable de dar la respuesta? Y todos estos oficios desembocan en un informe, vamos a mirar si yo aquí tengo datos, en un informe estadístico para la rendición de cuentas de la persona encargada de ventanilla única. Esto no habla del desempeño de ventanilla única, este habla de la comunicación que tiene la institución con el público y es la institución completa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Digamos que en este periodo de tiempo, desde el día A hasta el día B, entonces tuvimos 20 derechos de petición, 35 oficios internos, etcétera, que se grafican en este gráfico que tenemos acá. De todos estos oficios que llegaron, que puede ser o no PQRs, aparecen entonces que se necesitaban respuesta 96, 16, ¿no? Se cumplió con los tiempos de respuesta, digamos con el 15%. No necesita tiempos de respuesta porque de pronto eran felicitaciones y así, el 27%. Se considera que están en trámite el 5,6 y hay unos que no cumplieron porque sí se respondieron, pero se respondieron tarde. Entonces, digamos, yo quiero mirar estos que no cumple, ¿qué fueron? Si yo le doy clic, entonces me muestra que esto fue un documento de este tipo. Vamos al de acá. ¿Cuáles son los que están en trámite? Si en trámite tenemos entonces derechos de petición, tenemos 18 ficheros internos, tenemos solicitudes de copias 8, etcétera. Entonces tengo como unos estadísticos que demuestran cuál ha sido la evolución entonces con respecto al tema de la respuesta oportuna a los clientes de la institución, a los pacientes, sobre cualquiera pues de las peticiones que se hicieron. Bueno, hay mucha tela para cortar, pero entonces por último voy a hablarle un momentico del sistema de administración de riesgos. Cuando yo hablo de administración de riesgo, entonces primero tengo que arrancar. Aquí otra vez aparecen entonces mis tipos de procesos. Entonces digamos en los estratégicos tengo parametrizado un proceso, por eso aquí solamente me sale una línea. Digamos aquí en los misionales tengo 3 procesos creados en el primer módulo que les comenté. Entonces primero tengo que hacer un tema del contexto, de contexto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un contexto institucional. Entonces tenemos, me muestra cuál es la información del proceso actual. Empiezo a decir el contexto externo, entonces con respecto a la parte política, los económicos, sociales, etcétera. Desarrollo mi contexto externo y aquí en la parte inferior él me muestra cuáles son los activos que hacen parte de este proceso, que son los activos que habíamos parametrizado previamente en el sistema integrado de planeación y gestión. Ahora, después de que yo ya termino de hacer como el establecimiento del contexto interno y el externo, debo hacer el establecimiento del contexto para este proceso. Termino de hacer el establecimiento del contexto y el siguiente paso es hacer la identificación de los riesgos que afectan a ese proceso. Entonces, note que aquí yo tengo un solo botón de contexto porque para estos 3 procesos que hacen parte de los misionales, debo establecer un único contexto. Pero la identificación sí se hace por cada proceso. Entonces, en la identificación voy a agregar un riesgo. El riesgo entonces, pues aquí definimos cuál es el riesgo, le coloco una descripción, qué tipo de riesgo es. Y antes de clasificar ese tipo de riesgo, es muy importante documentarse bien de qué se trata. Entonces, para eso tenemos esta herramienta que me muestra los posibles tipos de riesgos que hay y qué significa. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que esto es financiero, aquí tengo una parametrización de qué significa en este contexto que el riesgo sea financiero. Los datos que estoy mostrando acá son una sugerencia que se hace de acuerdo a la guía para la administración del riesgo, pero se pueden crear otras configuraciones en el botón de configuración. Entonces, este botón me llevaría directamente a poder configurar unos nuevos riesgos y este me llevaría a la guía de administración del riesgo que tomamos como guía para poder establecer la creación del módulo. Empiezo a crear las causas internas y externas del riesgo y cuáles son esas consecuencias potenciales. Después de que ya tengo entonces identificados mis riesgos, entonces paso al tema de la priorización de las causas que se hace mediante encuesta. Entonces puedo tener hasta 10 participantes diciendo póngale 5, póngale 10, póngale 20, o ellos mismos desde sus celulares empezar a colocar los valores y ya se calcularía un promedio y se priorizaría. Después de que tengo priorizadas mis causas, entonces voy a hacer la valoración de los riesgos, donde por defecto, pues entonces tengo un mapa que me muestra entonces qué zona de riesgo tiene el riesgo actual,
de acuerdo a la clasificación que se lee. Entonces yo así que este riesgo es improbable, que es menor, pero entonces para poder hacer eso es importante como tener claridad sobre, bueno, ¿y qué significa? Entonces aquí tenemos una clasificación de acuerdo a la guía para la administración del riesgo y adicional, resulta que uno necesita, para poder decir que el riesgo es probable o improbable, necesita tener unos datos históricos y de acuerdo a los datos históricos poder decir, no, es que esto es probable o no, es que esto es posible. Obviamente aquí a la derecha me aparece qué significa que sea probable o posible. Pero yo necesito tener esos datos históricos. A veces la institución no cuenta con ellos. Cuando eso pasa, entonces hacemos una encuesta. Entonces, aquí me aparece un gráfico a la derecha de cómo ha sido la calificación de esa encuesta y cuáles son las personas que han calificado la encuesta. Esa encuesta es de la que les estaba hablando al principio, cuando les mostraba que hay unas encuestas que se deben hacer. Entonces, simplemente con que yo genere el riesgo, ya todo el mundo va, califica la encuesta y yo simplemente le hago clic a este botón y me va a aparecer tabulada esa encuesta para poder tomar una decisión y de acuerdo a lo que me dé esa calificación promediada, que ya el sistema me la arroja completa, no tengo que hacer cuentas, ya yo puedo decir, ah, no, es que era probable. Listo. Termino de hacer, termino entonces de priorizar, de hacer la valoración, de diseñar los controles, ejecuto los controles y al final entonces puedo llegar a mirar cuál es el mapa de calor, perdón, donde va a mostrar todos los riesgos, en qué zona estaba antes de que se hicieran los controles, determino si esos controles disminuyen o no la probabilidad de impacto y de acuerdo a eso él me va colocando el nuevo valor de ese riesgo en mi mapa de riesgos. Al final entonces tengo la situación completa. Entonces tengo un mapa institucional donde cómo estaba la situación del riesgo inherente antes de hacer todo el trabajo de análisis, de planeación de controles y ejecución de los mismos y cómo quedó después del mismo análisis. En este caso, por ejemplo, para un ejemplo que tenemos aquí, pues se nota que aquí tenemos en riesgo bajo 2, pero logramos tener 4 en riesgo bajo. Y todo eso se calcula pues de manera automática cuando se termina todo el proceso. Por último, entonces tendríamos que también nos permite descargar en Excel unos documentos que se solicita para alta gerencia, donde específicamente tengo que hacer un reporte por gestión de riesgo de corrupción, uno por el tema de seguridad informática y pues ya el informe general del riesgo para gerencia. Bueno, considero que ya pues hay un poquitico de información. Tenemos mucha tela para cortar, pero por una introducción creo que ya es suficiente como para mostrar un alcance de qué es de lo que estamos proponiendo.